Los hombres de todos los tiempos y culturas se plantearon grandes interrogantes. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué el dolor y la muerte? En los primeros capítulos del Génesis se nos ofrece una respuesta a estas preguntas, a través de una serie de relatos que pretenden remontarse a los inicios de la humanidad. Y aunque no se puede pedir a estos relatos que nos proporcionen una información histórica, ellos comunican verdades, que aluden a hechos, los cuales están escondidos bajo el mítico ropaje que la mentalidad de la época les puso. Estos relatos no corresponden a un solo escritor o a escritores de la misma época, sino a la fusión de dos tradiciones. La tradición yavista y la tradición sacerdotal, las cuales se van entrecruzando a través de estos 11 capítulos. La semana de la creación. El relato que va de Génesis 1:1 a Génesis 2:4 es la semana de la creación. Este relato pertenece a la tradición sacerdotal, y su composición hay que situarla en el siglo VI a.C., cuando el pueblo judío se encontraba en el destierro de Babilonia. Para restaurar la confianza de los israelitas en Dios, los cuales se encontraban en el destierro, y para conjurar el atractivo que podía ejercer el culto a las deidades de Babilonia, los sacerdotes, inspirados por Dios, compusieron este relato grandioso, en donde Dios es el Señor de la historia, y presenta la creación a lo largo de 6 días, dedicando el séptimo al descanso. Entre las enseñanzas de este relato están las siguientes. Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo hecho por Dios es bueno. El hombre es la cima de la creación. A imitación de Dios, se debe santificar el día de descanso. La historia de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva se encuentra en Génesis del 2:4 al 3:24. Se suele situar la composición de este relato hacia mediados del siglo X a.C., en el periodo del rey Salomón. El estilo de este relato yavista es vivo y lleno de colorido, sirviéndose de mitos o símbolos que en muchos casos están tomados prestados de las culturas circundantes, aunque purificándolos de su carácter politeísta. No se trata de relatos históricos, pero no por eso dejan de ser relatos verdaderos, donde bajo la imagen o el símbolo se encierra una verdad. Algunas de las ideas expresadas simbólicamente en este relato son las siguientes. Dios es el Señor de la vida. La vida solo existe por Él, todo lo que tiene vida la tiene por Él. En la creación, el hombre está por encima de los demás, y pone nombre a los demás seres. El hombre resulta del binomio varón-mujer. El que la mujer fue creada de la costilla del hombre, es un símbolo para indicar una naturaleza común. Adán y Eva no son nombres propios sino comunes. En hebreo Adán es el hombre, y Eva es la vida. Decir que Dios creó a Adán, es decir que Dios creó a la humanidad. La presencia de la serpiente tiene como función principal dejar claro que el pecado no proviene del interior del hombre sino del exterior, y que el hombre es responsable de sus actos. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal no significa conseguir un discernimiento moral, cosa que el hombre ya tenía, sino constituirse en árbitro del bien y del mal, es decir, no conformarse con ser hombre y querer hacerse Dios. Si Adán es todo hombre, entonces el pecado de Adán es el pecado de toda la humanidad. Dios, al maldecir a la serpiente, anuncia la derrota de Satanás, donde un descendiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Este pasaje se denomina protoevangelio porque anuncia el triunfo de Cristo sobre el demonio. Caín y Abel. Este relato se encuentra en Génesis 4 del 1 al 16, de la tradición yavista. Fue puesto por escrito hacia el siglo VI a.C. durante el destierro en Babilonia. Esta historia originalmente no se relacionaba con la historia de Adán y Eva, sino que fue colocada allí por un redactor posterior. Parece que fue tomada de relatos sumerios que hablaban del conflicto entre los nómadas y los primeros agricultores.
Entre otras enseñanzas, en este relato podemos encontrar las siguientes. Todos los hombres somos hermanos, hermandad que puede ser rota por el pecado. Debemos aceptar nuestras diferencias y a controlar nuestros impulsos. Debemos aceptar la voluntad de Dios aunque sea incomprensible para nosotros. Un pequeño pecado puede escalar a otros mayores si no se toman medidas al respecto. El diluvio. La historia del diluvio figura también en narraciones babilónicas. Tal vez se refiere a inundaciones de los ríos Tigris y Éufrates, magnificadas hasta darles carácter de cataclismo universal. En este relato están presentes las tradiciones yavista y sacerdotal, con sus características propias que se entrecruzan, conservando incluso datos contradictorios entre ambas. Por ejemplo, el número de animales en Génesis 6 versos 9 y 20 es una pareja, y 7 parejas en Génesis 7 del 2 al 3. En este relato también encontramos una intención didáctica que quiere dejar claras algunas verdades. El pecado es universal, aunque siempre hay excepciones. Dios castiga, pero no destruye del todo. El bien termina sobreponiéndose al mal. Para el pueblo judío en el destierro se encierra una enseñanza clara, el pueblo sufre las consecuencias de su pecado, el destierro es como un diluvio purificador, pero Dios no abandonará definitivamente a su pueblo. Lo mismo que después del diluvio, también después del destierro habrá una nueva vida. La Torre de Babel. Se especula que la Torre de Babel era un enorme sigurat babilonio llamado Etemenanki, dedicado al dios Marduk. Fue construido hacia 1750 a.C. y restaurado en la época de Nabucodonosor II. Esta construcción tenía 90 metros de altura y en su reconstrucción participaron obreros de muchas naciones. Los sigurats eran construcciones de varios pisos que tenían en su cima un templo en el que se celebraban ritos mágicos, dedicados a alguna divinidad. El relato de Génesis 11 del 1 al 9 proviene de la tradición yavista. Los hombres intentaban edificar una gran torre para hacerse famosos, y Dios les confunde las lenguas, lo que les impide continuar, y se dispersan por el mundo. Aquí el autor yavista utiliza esta historia para afirmar una vez más que el pecado es causa de división. El primer pecado llevó al hombre a separarse de Dios. Ahora su nuevo pecado de orgullo causa la separación de unos de otros. Para el judío, Babilonia es el prototipo de la ciudad soberbia, al confundir Dios su lengua, está castigando su soberbia. Además el autor yavista quiere afirmar que solo Yahvé proporciona la salvación a las personas, y no las tentativas ni las manipulaciones humanas. Las genealogías. Dentro de estos 11 primeros capítulos del Génesis encontramos varias genealogías antes del diluvio, capítulos 4 y 5, y después del diluvio, capítulos 10 y 11, algunas de tradición yavista, y otras de tradición sacerdotal. Naturalmente, no hay que pretender encontrar aquí ni historia ni cronología. Es de notar la longevidad de los personajes que componen las listas, esto es porque los israelitas consideraban que los antepasados eran mejores que sus contemporáneos, y por lo tanto eran premiados con una vida muy larga. La progresiva reducción de edades es paralela al también progresivo incremento del pecado en la humanidad. Al igual que los israelitas de la antigüedad, el hombre de hoy sigue haciéndose las mismas preguntas, y siguen siendo válidas las respuestas entonces dadas. Solo tenemos que descubrir cuál es el mensaje fundamental en cada uno de los relatos. Muchas gracias.